Bienvenidos a Conexionistas y la verdad hoy estoy muy contento porque tenemos de invitado a un gran amigo de toda la vida. Yo jugaba en Television con este señor, yo jugaba Atari con este señor, así que ya saben desde dónde viene, ¿no? Amplia experiencia en medios impresos, ha dirigido varias revistas entre las que se encuentran Men's Health, se encuentra ESPN, pequeños pasquincitos, como nos acaba de decir él mismo, ¿no? Bloguero, es de los pioneros en el blogging y también en el podcasting y también una presencia, omnisciente en Twitter. Pues ustedes seguramente han de conocer a finísima persona, Toño Sempere. ¿Cómo estás? Un gusto, Armando, un gusto estar aquí de invitado. Ya tuvieron la gentileza de presentarme también con Edgar. Entonces creo que pues nos vamos a divertir un rato, aunque sea intentando arreglar un mundo que para mí no tiene arreglo, pero ustedes tienen cara de optimistas, entonces nosotros. Bienvenido al lugar equivocado, porque no. Oye, qué gusto tener una conversación con alguien que inició esto, ¿no? Que tuvo, o sea, que tú puedes hablar de la experiencia y no son de los nuevos iniciados como nosotros, ¿no? Que acabamos de empezar, no nos metimos a esto por la pandemia, eso hay que decirlo. Y justo en esta conversación, Toño, el tema que nos planteas me parece no solamente de lo más importante, sino inacabado y que no hay que conversarlo una vez, hay que estar insistiendo. Este asunto de la libertad de expresión, la censura y el control de toda la opinión que se está dando en los medios sociales y en general, quizás sobre todo como motivado por esta censura de Twitter que le hace a Donald Trump, pero que ha generado mucha controversia. Entonces, entrémosle a ese tema, ¿cómo lo ves y dónde te posicionas? ¿Qué opinión tienes al respecto de eso? Mira, yo en un principio era muy de esa opinión como los creadores de South Park, ¿no? Lo que dicen Trey Parker y Matt Stone, ¿no? O todo está permitido o nada está permitido. O sea, creo que es una postura medio radical, pero ellos lo adoptan en materia de humor, lo cual para mí es válido. Es decir, si te vas a aventar a hacer un chiste, puede ser un chiste de lo que sea, pero para ellos siempre tiene que haber la conciencia de que tienes que lidiar con las consecuencias de ese chiste. Y creo que cuando se empieza a hablar de libertad de expresión, de regulación, siempre se nos olvida ese pequeño aspecto de que todo acto conlleva una consecuencia. Hablando de libertad de expresión, o la libertad esencial del ser humano, ¿no? Que puede ir desde la cuestión de lo que uno expresa en redes sociales, como lo que hizo Trump, hasta el uso de un cubrebocas, por ejemplo. Todos queremos pretender de que nuestra libertad es como que lo que dicta la libertad, el concepto de libertad de toda la sociedad, y no es así. O sea, siempre vivimos en un entorno social donde esos límites están demarcados precisamente por la sociedad. Como yo siempre he dicho, yo soy perfectamente libre de meterme en un restaurante. No soy libre de meterme al restaurante y meter mano en todos los guisados y decirle al chef cómo hacer su trabajo. Hay una demarcación muy clara. Tampoco soy libre de sentarme en la mesa de al lado y empezar a acaparar una conversación y a comerme su comida. O sea, creo que todos entendemos que la sociedad tiene ciertos parámetros. Y una cuestión que hay que entender como redes sociales es que ya se convirtieron en un medio en sí. Y los medios siempre tienen una cosa que se llama responsabilidad social. La responsabilidad social de los medios es algo que existe desde que existen propiamente los medios, ya de una manera más organizada y más consciente dentro de su impacto en sociedad, ¿no? Entonces, en ese momento, como decían los primeros, los periodistas que publicaban a lo mejor periódicos incendiarios y con hechos sacados de la manga y eso, pues sí, tenían un sector de población que les compraba todo lo que vendían, porque sí tendemos a buscar medios que nos hablen al oído de lo que queremos escuchar antes que lo que debemos escuchar. Entonces, cuando empiezan a crecer estas figuras que son muy polarizantes, los casos de los Donald Trump en Estados Unidos, de Milo Yiannopoulos, otros opinólogos, aquí en México, por ejemplo, Jalife, ¿no? También, que dicen, es que yo tengo libertad de expresión, yo puedo ser libre de decir lo que sea. Pero cuando tu mensaje se empieza a convertir en un mensaje de odio y ves las consecuencias que pueden tener ciertos mensajes, dices, espérate, mano, está muy padre que tengas esa libertad, pero yo como empresa privada, que soy un medio como Twitter, por ejemplo, no estoy obligado a darte este servicio. Tú estás obligado a apegarte a mis términos de servicio.
y mis términos de servicio son susceptibles de cambio conforme va cambiando también el entorno social y el impacto que tenemos como medio. A lo mejor cuando salió Twitter y que lo teníamos tres pelados, podía decir cualquier cosa, y la prueba es que yo de repente me pongo a ver mi cuenta de Twitter, las cosas que publicaba, y decía yo, Dios bendito, me voy a cancelar a mí mismo, ¿no? Ajá. Porque ponía cosas francamente deleznables, ¿no? Han parado en esa cuestión que te da el cierto anonimato y la distancia que te da, esta ilusoria distancia que te da una red social donde no tienes el contacto directo con las personas. Pero sí, en un momento decía yo, bueno, ¿este mensaje realmente es el correcto hoy día? Pues por supuesto que no. La sociedad va cambiando y ahora va cambiando mucho más rápido que antes. Antes decían, bueno, es que una película como Lo que el viento se llevó, no se podría hacer ahora porque la cuestión de la corrección política lo impediría, ¿no? Bueno, no te vayas tan lejos como Lo que el viento se llevó, vete a Tropic Thunder, donde sale Robert Downey Jr. haciendo blackface, y hoy también sería impensable, o sea, hasta el pitch sería ofensivo y la gente que lo espetara seguramente sería cancelado por los propios productores hollywoodenses. Vamos a trasladarlo a nuestra realidad actual, una realidad donde estamos viviendo aparte un clima de mucha tensión. Esta pandemia nos tiene muy tensos a todos. La cuestión es muy delicada. Un pequeño empujoncito puede hacer que las fichas de dominó derriben una muralla entera, ¿no? Y lo vimos con el asalto al Capitolio. Es decir, las palabras que en un momento eran palabras vacías y decías, era la retórica de un loco. Hay gente que las cree a pie juntillas y las toma como un dogma. Y ese dogma empieza a gestar un pensamiento dogmático y fanático, que es lo peor que puede suceder. Y sucede en los países islámicos y sucede en el mundo capitalista, cosa que teníamos como que un poco distante. Decíamos, no, eso no pasa aquí, esos son los locos que les prometen 40 vírgenes por estrellar un avión en un edificio y se la creen porque pues, su iglesia se los dicta. Bueno, y unos locos que dicen que Hillary Clinton administra un negocio donde beben la sangre de niños y está en una pizzería, en el sótano de una pizzería que no tiene sótano, dices, pues como que ya empiezas a dudar, ¿no? O la famosa teoría de QAnon, todos estos pequeños grupos que sí están poniendo en peligro la estructura social usando como plataforma las redes sociales. Ahí es el punto donde ese argumento de todo se vale o nada se vale empieza a cobrar un cariz de decir, sí, todo se valía cuando este medio no tenía cierta madurez, pero al llegar a cierta madurez se va, ¿no? O sea, un niño que se presenta en una reunión y empieza a decir tonterías, dice, son cosas de niños, no pasa nada. No sabe, he doesn't know better, ¿no? O sea, no tiene ese criterio para decir que está bien o que está mal. Un adulto que lo hace, obviamente tiene que tener una reprobación social y un rechazo, porque pues ya de adulto tendrías que tener otra madurez. Yo así veo también nuestras redes sociales. Ya alcanzaron un punto de una cierta madurez donde no se les puede tolerar absolutamente toda esa manga ancha que tenían antes, porque la sociedad misma ha cambiado y los medios han cambiado. Algo que yo siempre me he referido cuando hablo de estos temas es que a lo mejor todavía tenemos una situación de inmadurez, inmadurez como medio, ¿no? Es decir, no hemos acabado de aprender la potencia que tiene. ¿A qué me refiero? El ejemplo clásico es aquella transmisión de perdón, de Wells, ¿cómo se llama? La guerra de los mundos, H.G. Wells. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, pero fue por Orson Welles la transmisión ahí en Nueva York, ¿no? Que la gente se volvió, que hay mucho de mito en todo esto, pero vaya, a lo que voy es, hoy por hoy, por ejemplo, estaba viendo ayer también una persona citando al periódico Sun de allá de Londres, diciendo que el Sun había publicado que había ovnis en la Tierra porque la NASA los había desclasificado. Bueno, ¿qué es el Sun, verdad? Es uno de los tabloides de los tabloides más terribles que hay. ¿No será que todavía estamos en ese plan de que, porque esos periódicos pues, pueden decir lo que se les dé la gana, ¿no? Claro. ¿No será que todavía no sabemos distinguir entre el tabloide y el medio serio? Eso es cierto, pero también hay que considerar que también tenemos una ilusión de desarrollo intelectual que estas redes sociales como que la vienen a poner en evidencia de, no somos tan inteligentes, ¿eh? O sea, esta idiocracia que se ha apoderado en algún momento del discurso público, te dice, no, pues es que Pizzagate, QAnon, esas historias que dices, es que leídas tú te das cuenta de que son tan absurdas que parecen parte de un guión cómico. Haciendo un pequeño paréntesis, un gran amigo, el doctor Netas, también famoso de redes sociales y es un caricaturista muy celebrado, y yo estamos haciendo, bueno, tenemos un guión hecho desde hace tiempo
que es una historia de zombies desarrollada en México, que curiosamente se desarrolla en medio de o sea, empieza como una pandemia, ¿no? Y también esto pues, lo empezamos a escribir antes de la pandemia, entonces como que sí nos rebasó un poco. Es interesante ver que cosas que nosotros consideramos un chiste hace 3 años cuando empezamos ese guión, hoy en día ya son como una realidad y ya lo tuvimos que aceptar como que es que así es el medio, así se difunden los mensajes y así se lo cree la gente, ¿no? Entonces, cosas que nos parecían a nosotros chistosas ya son preocupantes. Si tú analizas muchas de estas cuestiones, sí hay un trasfondo de decir, la ignorancia detrás de un grupo significativo de personas es el impulsor siempre, siempre, siempre. Y esa ignorancia viene también de un profundo narcisismo que ahí sí las redes sociales lo han fomentado de por vida. Y es el decir, es que todas las opiniones cuentan, absolutamente todas. Y cuando Humberto Eco dijo, pues sí, pero están amplificando la opinión también del tonto del pueblo y del loco que se pone a gritar en la plaza, ¿no? O sea, hay que analizar de que, pues todos pueden expresarlas, pero no a todos deberíamos darles entrada, deberíamos aplicar un cierto criterio como sociedad también. Pero estamos mucho más dispuestos a pensar, es que CNN, The Guardian, Reforma, el Heraldo, etcétera, fake news, ¿no? O sea, todos los medios establecidos son fake news. Pero Alex Jones, un tarado que está pegando de gritos en un micrófono desde su mansión, donde tiene un negocio a partir de la infodemia, o unas cuentas que son sock puppets en Twitter que no sabes ni siquiera quiénes son, no tienen una identidad real, creadas con la clara tendencia de apoyar un cierto grupo político, ahí sí les das toda la credibilidad del mundo. Dicen, no, es que ellos son los medios reales, son los que nos están abriendo los ojos. ¿Cómo por qué? O sea, yo me formé en el periodismo y conozco cuáles son los pasos para expresar una noticia y cuál es el nivel de responsabilidad que tienes al afirmar algo y decir, es que tengo las fuentes, tengo los estudios, mis fuentes son de cierta credibilidad, busco más de una, por supuesto, para apoyar mi idea, y entonces lanzo la información. Aquí en las redes sociales no hay un filtro como tal, pero también es peligroso decir vamos a ponerle un freno a esas cuestiones, porque entonces esos famosos whistleblowers que de repente han salido por ahí y que empiezas a notar que están dejando caer ciertas gotas de información que resultan ser ciertas, pues también tienen que tener una cierta voz y una cierta presencia. Creo que el problema se erige más bien, para mí, en lo que es la amplificación de la información, no la información en sí. Información errónea y mala ocurre desde tu tía que llegó de, oye, ¿viste que van a cobrar el WhatsApp? Este, hasta, no sé, los grandes medios de información que dicen, no, espérate, esta vacuna es perfectamente segura y ya la probaste, no, pero ya la vendimos, pero ya, o sea, se va a autorizar, espérame, o sea, pero la información está vedada, ¿no? Por tanto tiempo. Dices, o sea, la información falsa cunde a todo nivel. El problema es quién la amplifica. Y en la amplificación es donde sí las redes sociales, los que llevan esas redes sociales, sí deben ejercer esa responsabilidad de decir, a ver, espérame, esta cuenta que se creó de la noche a la mañana y que de la nada tiene 25,000, 30,000 o 40,000 personas y es parte de un foco muy particular, un nódulo, digamos, que está diseminando a esta red, eh, obviamente es una cuestión creada artificialmente para amplificar un mensaje que a todas luces es falso, ¿no? Pero la gente lo está tomando como verdadero porque aparte nos quedamos siempre con esa primera impresión. El aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, era un nido de ratas y todo este rollo. Oye, pero espérate, el presidente propio, meses después de haber cancelado el aeropuerto y ya con la construcción del nuevo aeropuerto iniciada, dijo que no había ninguna muestra de que había visto muestras de corrupción, pero lo dijo como al pasar en el contexto de una conferencia normal, en otro lugar ahí, y algún medio la rescató. No fue en el gran escaparate de su mañanera, pero ¿por qué? Porque en la mañanera fue donde dijo, esta era una obra corrupta, millonaria, de la cual había desvío de fondos y todo este rollo, pero toda la impresión de la gente es que, bueno, es que esa obra pues estaba amañada y estaba amarrada a intereses y pues todos los culpables, los fifís, a ver, espérame, nos quedamos entonces con esa primera versión, que es la versión desinformada, y ya, ahí no hay seguimiento también de la noticia, porque también como usuarios de redes y como captadores de información, tampoco tenemos una costumbre muy, muy real de hacer seguimiento bien de nuestras noticias, porque los ciclos de noticias cambian muy rápido y cada vez más rápido, y de repente cuando nosotros, por ejemplo, yo estoy haciendo guiones también con el querido Víctor Trujillo Broso, para su programa Tenebroso en Latinus,
y cuando hacemos recuentos de cosas que pasaron para darle contexto al tema que vamos a hablar, de repente nos sorprende cuántas cosas ya se nos han olvidado en un lapso de tiempo tan poco, tan breve. Oye, Antonio, una de las cosas que veo que están en disputa, y déjame aclarar desde dónde las veo, a mí me interesan mucho los fenómenos políticos y sociales. Y este rollo me recordó mucho a las apuestas de entender los fenómenos de poder, ¿no? De este libro de Elías Canetti de Masa y Poder. Y, y lo que veo aquí es que la pregunta que nos hacemos, coincido contigo, en donde la libertad tiene un límite y ese límite es la responsabilidad, porque si como sociedad convenimos que lo mejor que tenemos, aunque no nos guste, para llevarnos como sociedad es una cosa que se llama Estado, y entonces convenimos y que ese Estado va a ser quien nos va a regular porque entre nosotros no somos capaces de hacerlo y lo hemos demostrado a lo largo de los años. En el momento que surgen estas empresas que tienen, hay que decirlo, Facebook, Twitter y todas ellas, tienen más recursos que varios países juntos. Entonces ya son del tamaño de un Estado, pero son capital privado. Y entonces la pregunta aquí es, muy bien, hay que poner esos límites. La pregunta es quién los debe de poner. ¿Ellos? O sea, entiendo el tema de la censura, es un negocio, pero yo creo que, en mi opinión, la línea delgada que dividía esa actividad privada, cuando tú bien dices, ya evolucionó, y estamos hablando de una opinión de alguien que es masiva, que son millones de personas quienes se conectan y que además se conectan alrededor del mundo. Ya no estamos hablando de una circunscripción local, pues yo creo que ahí estos criterios de soy privado y soy empresa se empiezan a modificar, ¿no? No diría que diluir. Entonces la pregunta es, bueno, si queremos regular, ¿quién lo debe de hacer? ¿Son ellos? O sea, ¿es correcto? ¿Debe ser el Estado el que diga, no, a ver, espérense, vamos a acabar? Porque entonces nos llevan a ese escenario de cómo construimos, Toño, este nuevo acuerdo, dada esta nueva realidad que estamos observando, eh, en donde nos sintamos cómodos como sociedad con la participación de los dos monstruos que tenemos. Seguimos teniendo el monstruo del Estado y el monstruo de empresas de este tamaño, que yo no veo que se vayan a hacer chiquitas, pero ni aunque las partan. No, al contrario, ¿no? Como bien dices, son auténticos monstruos que sí, muchos de ellos rebasan a economías a países enteros. Creo que aquí el problema es que hay varios ángulos que hay que analizar respecto a la regulación. Y en los dos casos, tanto gobierno como empresa, como medio o como red social, tienen muchísima cola que les pisen, siendo honestos. Porque por el ángulo de la regulación de las redes sociales, lo que el gobierno principalmente argumenta es la protección de tu información y tus datos personales. Esa siempre ha sido la bandera que han adoptado para exigir que se empiece a regular lo que son las redes sociales, ¿no? De entrada. Pero el gobierno con eso está muy bien, o sea, y creo que ahí estamos todos de acuerdo en que pues sí, es necesario que se protejan nuestros datos personales porque no sabemos qué se pueden hacer con ellos a cierto nivel. Pero el problema es que ese gobierno se trepa en ese carro de tenemos que regular a través de esta bandera y dice, sí, pero también hay que regular las críticas que se hacen al gobierno. Ahí es donde empiezas, espérame, con lo primero estábamos muy bien y con lo segundo no. Y si te fijas, el argumento de parte de la red social va a la inversa. Es, bueno, es que yo necesito conocer a mis usuarios para darles una experiencia de usuario mejor y sí puedo implantar ciertos límites, pero yo tengo que vivir de algo y tengo que vivir de la comercialización. Y la comercialización efectiva pues también depende de conocer al usuario y sus gustos y sus navegaciones y ver si se puso a buscar en Google casas en Ensenada y de repente, bueno, aquí te van unas ofertas increíbles, ¿no? Para tu fin de semana y te va Walmart te va a vender unas aletas de buzo, o sea, dices, pero ellos cuando llegan al punto de la red social decir, sí, lo que no quiero es que también empieces a crear gobierno 20,000 cuentas apócrifas y sock puppets para difundir tus mensajes, porque entonces a mí afectas mi credibilidad como red social y ensucias el mensaje. Entonces, si te fijas, como que todo el mundo tiene algo que argumentar, todo el mundo quiere jalar agua para su molino en un sentido, pero no quiere dar nada de agua en otro sentido, ¿no? Entonces, ni quiere ceder ante una actitud regulatoria. Y creo que aquí este punto es donde van involucrados tanto gobierno como red social como usuarios.
O sea, ese es el punto donde todo el mundo debería estar representado. Si entendemos la red social como esta cuestión que depende, uno, de capital privado, digamos, para lanzarse como red, ¿no? Dos, de un gobierno como órgano vigilante que se cumplan ciertos lineamientos que, pues, como gobierno tienes derecho a hacerlo, ¿no? Y sobre todo, hoy en día que los gobiernos cada vez están, la mayoría de ellos, abiertos a ciertas cuestiones que digan, vamos a regular esto, pero a nivel ya más global, con un panorama mucho más amplio que nuestras fronteras físicas. Como los propios participantes de las redes, pues creo que todos tendríamos que decir que llevamos una batuta, porque hay muchísimas redes sociales. De repente pensamos, es que son Facebook y Twitter, ¿no? Hay muchísimas otras redes que se lanzan a cada rato y muchas veces dependen, obviamente, su impacto y su popularidad, no del negocio que está detrás de ellas. Google fracasó estrepitosamente con su Google Plus hace años, ¿no? Y de repente salen pequeñas redecillas sociales por ahí o unas cosas creadas en China que nadie sabe qué impacto pueden tener y de repente despegan muchísimo como TikTok, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, ¿sabes qué uso se le está dando a tu información personal en TikTok? Lo sabes en Telegram, por ejemplo, que se genera en Rusia. O sea, hay mucha tendencia a crecer las redes a través de una popularización que es de la noche a la mañana. Yo ayer me enteré de una nueva red social que se llama chat room, o ¿no? Una cosa así, ¿no? Que Solamente de Apple, ¿no? O algo así. mm, no, Eh, no me acuerdo, es de esas que son por invitación, sí, 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 es esa, sí, este, sí, sí. en un principio, pero es básicamente gente hablando de cosas. Clubhouse, se llama. Sí, exacto. Entonces, esto surge y de repente dices, bueno, es que todo el mundo está yendo para allá, pero yo me he ido a muchas redes así y la verdad las que se quedan son unas cuantas, un puñado de ellas que ofrece algo distinto. Y en esas es donde deberíamos enfocarnos, decir, ok, pero ¿cuál es su trascendencia con sus mensajes? Porque es que se juntan tres loquitos a decir, hay un gobierno de alienígenas que rige los destinos del mundo y está robándonos el líquido de las rodillas, que se juntan 10 vatos así en una pequeña red social, dices, no pasa nada, o sea, pues ellos solitos se hablan y son como los loquitos que se juntan de repente a alguna actividad social y nadie los pela. A medida que empiezas a tener una difusión mucho más grande, pues ya empiezas a considerar de, caray, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi podcast y yo soy el host y lo distribuyo a través de mis propias redes y eso, pues sé que mi impacto va a estar limitado a lo que yo haga. Si de repente lo amplifica un Spotify, un Apple Podcast, un medio así, sabes que su difusión puede crecer exponencialmente de la noche a la mañana, ¿no? Pero también sabes que eso conlleva el decir, bueno, ¿qué estoy poniendo yo allá afuera y con qué intención? Entonces, hay un argumento pro regulación en el que yo sí estoy de acuerdo. O sea, sí tiene que haber una cierta regulación, pero los participantes, o sea, el gobierno no puede ser juez y parte. El medio mismo no puede ser juez y parte. La sociedad, pues quizá es el mejor ejemplo de juez y parte, pero la sociedad es real. O sea, a mí que me venga a decir la cuenta de Alfredo Jalife y la cuenta de Ciro Gómez Leiva, pues sé que son personas con tendencias muy distintas y todo, pero son personas. Yo tengo un problema cuando llega el guarromántico o no sé, Miriam June, esas cuentas así, que son sock puppets, que no son personas, son creaciones, ¿no? Lóbrega, ¿no? O sea, el gobierno, si se fijan, está trepándose a un ladrillo a pegar a echar pestes, por ejemplo, el gobierno de México, contra 3 cuentas de redes sociales que fueron las que más les pegaron, digamos, que eran amplificadores de mensajes del gobierno. Pero en algún momento se puso a pelear por otras cuentas que desaparecieron de parte de la oposición. No, entonces ese doble discurso es el que a mí nunca me ha cuadrado. Dices, a ver, o es para todos esa medida o no es para nadie. Entonces, eso por un lado. Y por otro, el decir, como usuarios, vamos a tener un poquito más de filtro, ¿no? Más de criterio para decir, espérame, o sea, yo entiendo que al treparme yo a esta red tengo ciertos derechos, pero también tengo ciertas obligaciones. Y mis derechos, si te fijas, son más bien holgados. O sea, realmente lo que te prohíbe hacer una red social es relativamente poco. Te piden cosas que socialmente no las harías. Oye, no te pongas a echar pestes contra los judíos, los negros y las madres solteras. Ah, ok. ¿No?
Pero de lo demás puedo hablar, sí, puedes mentar la madre a la América, por supuesto, no pasa nada. O sea, creo que eso es Hagámoslo. muy sano incluso. Pero el otro punto es, ok, bueno, pues también, como te digo, no llegarías a la misa del domingo a pegar de gritos en contra de la iglesia, ¿no? Creo que hay una cuestión de contexto y de educación que a lo mejor también una cosa buena que podría hacer el gobierno es promover la educación sobre redes sociales. Eso sí me encantaría verlo en algún momento, es decir, oye, ¿sabes qué? Como gobierno voy a tomar la responsabilidad de instruirte qué redes sociales hay allá afuera, cuáles son los lineamientos, y si quieres decir cosas contra el gobierno, no pasa nada, o sea, estás ejerciendo tu libertad de expresión. Ojo, si estás diciendo la cosa que te dijo tu vecino, que tiene un vecino de un amigo que leyó un tuit, ya tenemos un problema. Pero oye, si tienes la sartén por el mango, me ayudas a mí a ser mejor gobierno. O sea, creo que sería un mensaje positivo que aparte cambiaría mucho la percepción que tenemos bueno, no errónea, pero ya predispuesta hacia el gobierno es malo. Y no hablo del gobierno de México, hablo de los gobiernos del mundo. Y decir, bueno, vamos a confiar un poquito más, a lo mejor sí tienen nuestros mejores intereses por delante en este punto. En los demás a lo mejor no, pero en este punto de estar informados puede ser. Vamos a conceder ese beneficio de la duda. Y también ser partícipes, decir, bueno, si hay una iniciativa así, vamos a analizarla y vamos a promoverla y vamos a sugerir que se haga de una manera los usuarios que tenemos mucho tiempo ahí. O sea, y no porque nos den un hueso ni nada, sino decir, ¿sabes qué? Yo lo que veo es que la gente, cuando entra a esta red, piensa que esta red es el panorama perfecto para acosar sexualmente mujeres. Pasado. A Facebook le pasó en un momento, ¿no? Que todo el mundo decía, oye, espérate, es que porque soy amiga, me empezaron, ¿no? Amiga de fulano, pues este fulano dijo, pues ya soy amigo de todos los amigas de fulano y les voy a mandar a todos mensajes sexosos, ¿no? Y entonces, bueno, por eso sales en la cuenta de señores románticos, ¿no? Creo que sí, o sea, es un esfuerzo de múltiples, es un problema que hay que atacar desde múltiples frentes, eso no me queda ninguna duda. Va. A mí me gustaría hablar ahora un poco de hipocresía, en el sentido de que creo también hay mucho, y desde las propias redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el presidente de Estados Unidos echa 3 años y 10 meses hablando pestes, mandando fake news, mandando pura... Y hasta el último mes le aplicaron el reglamento, ¿no? Y obviamente pues eso se ve muy claramente, sobre todo pues, en líderes, y no digas el presidente de Estados Unidos, ¿no? Muchas de esas cuentas que soft puppets, de muchas cuentas reales, ¿no? De diputados, etcétera, etcétera. No hay una hipocresía por parte de redes sociales, sobre todo pues, como Twitter. Sí, creo que la red social más politizada definitivamente es Twitter, ¿no? O sea, es la que ha detonado incluso cambios, pues cuando fue la primavera del Cairo y todas esas cuestiones, ¿no? O sea, sí tenemos que entender de que tiene un impacto que pues, no tiene muchas otras. Y sí, creo que realmente se puede analizar desde el ángulo de la hipocresía definitivamente porque estas fake news existían desde antes. A lo mejor también está el argumento por parte de las redes, es decir, pues sí existían, pero pues no percibíamos el daño hasta que fue demasiado tarde. Y pues eso es también una condición humana de, pues hay un tipo pegando de gritos afuera de mi casa todos los días, pues déjalo, no hace nada, ¿no? Es el loquito de la cuadra, no hace nada. Pero un día el loquito de la cuadra le mete una cuchillada a una persona que iba pasando porque pensó que era un dragón que venía a atacarlo. Y dices, ay, güey, quizá debimos poner atención a la salud mental como un tema prioritario en mi calle, ¿no? Pero ya es la política de ahogado el niño, entonces vamos a tapar el pozo, ¿no? Aquí sí, obviamente, las cosas se fueron dando cada vez más y más intensas hasta que llegó un momento que fue insostenible. Hipocresía, o sea, es una forma de verlo definitivamente. Yo me quedo más con la idea de que las mismas redes sociales, mientras estén teniendo la popularidad y el ingreso y todo lo demás acá, como que dicen, pero las cosas están funcionando, ¿no? O sea, pues sí están estos extremistas de un lado y los extremistas de otro, y está esta gran masa que es la que nos sostiene, y mientras esos no les afecte radicalmente, creo que no pasa nada. Cuando ocurre algo grave es cuando la gente levanta la antena, ¿no? Hay precedentes, por ejemplo, desde MySpace, hubo un caso muy, muy, muy serio de una señora que creó una cuenta falsa, poniéndose el nombre de un chavo, un adolescente que se llamaba Sean, no me acuerdo cómo se llamaba, que se hizo amigo de otra niña que tenía un perfil en MySpace. Esta era una niña que tenía problemas en la escuela y broncas de bullying con la hija de esta señora. Entonces esta señora, su solución, fíjate, fue,
crear esta cuenta de este muchacho maravilloso y consiguió fotos y videos, todo este rollo. Se hizo amigo de esta niña, la cultivó como su posible novia virtual, le bajó el cielo y las estrellas y de repente la cortó de la manera más humillante y tajante y espantosa y la exhibió con otras personas en su red. Y esta niña de 13 años se quitó la vida. Entonces dices, esa maldad y esa perversidad que viene de una persona que dices, es una señora de, no sé, 50 y tantos años que tenía que haber sabido, pues, un poco más sobre, esto está mal, ¿no? Desde un principio, o sea, no hagas eso, es una perversidad brutal lo que estás ejerciendo. Eh, en usuarios particulares es malo. Cuando viene de corporaciones, cuando viene de gobiernos, del gran sistema, dices, espérate, viejo, es que tú deberías estar mucho más prudente en estas cuestiones. Yo no consigo como el presidente de una nación puede soltar los mensajes que soltó de alguna manera y deja tú ser electo, sino que siga con ese mismo discurso una y otra vez. Y yo lo veía con Trump y decía yo, bueno, ¿en qué momento va a ser la gota que derrame el vaso? ¿No? Pues finalmente fue primero con lo de la elección y después con lo de la toma del Capitolio. Y aún así dices, y mira, y el organismo, que era el gobierno mismo, que tendría que haber dicho, y una persona así no puede volver a ejercer un cargo público en Estados Unidos, pues, pues se apegó a ciertas cuestiones de que, pues sí, pero es como hay una mayoría, o sea, tiene que ser una mayoría de no sé cuántos votos, y los republicanos, sin ser mayoría, pues siguen siendo mayoría porque siguen teniendo el poder sin tener el poder, pues no pasa nada. Entonces Trump pues, otra vez va a ser libre de ejercer estos mensajes. Es donde dices, a ver, el problema no es de Trump necesariamente. El problema es que algo en nuestro sistema está mal. Nuestro reglamento no es correcto para esa instancia. Pero dices, bueno, sí, sí y si de repente cambia la veleta y entonces el Congreso vuelve a ser republicano, se detienen automáticamente todas las iniciativas demócratas por un voto, pues también, o sea, creo que es muy complejo el asunto, pero en ciertos puntos generales grandes, creo que se pueden hacer cuestiones radicales, o sea, cambios de fondo que sí pueden hacer que las redes sociales tengan una legitimidad que hoy la tienen por la masa de usuarios, básicamente, pero por la responsabilidad y la efectividad y la verdad detrás de sus mensajes, sí pueden, es más, deben aspirar a ellos. Es como el ejemplo que decíamos de la prensa, ¿no? La prensa tendenciosa, pues ha existido desde siempre, pero cada vez ves mejor prensa, o sea, cada vez ves una prensa más profesional. ¿Por qué? Porque se va haciendo más sofisticado también el público que la consume. Ok, hay una gran masa terrible que te va a comprar el National Enquirer y te va a comprar la prensa y te va a comprar el Sun, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Y lo va a tomar como la verdad, ¿no? Pero también vas a ver enormes esfuerzos en pro de diseminar mejor información. Creo que por ahí va un poquito la cosa. Es decir, si aspiramos a ser mejores en todos sentidos, sí hay un argumento para decir, todos podemos participar de ese mismo esfuerzo para llevarnos a ese siguiente paso, ¿no? Fíjate que Antonio, en esta parte que comentas del todos, ahí quisiera yo centrar mi comentario porque eh, yo creo que esto ocurre, como cuando dices, bueno, es que el sistema tiene fallas. Yo siempre soy de la teoría y la creencia de que esto ocurre porque la sociedad lo permite, más allá del sistema, ¿no? Hay un relajamiento, hay una confianza, en fin. eh, y lo que estoy viendo es que estas clases de civismo que teníamos, ¿no? El tutor, el que de alguna manera era la fuente de esta información para convertirte en ciudadano, los partidos políticos renunciaron a eso, los gobiernos y los estados renunciaron a eso, y ahora no es que lo quieran, lo están teniendo las redes sociales. Las redes sociales educan, las redes sociales están construyendo ciudadanía, ¿no? Y me parece que las grandes empresas, porque son empresas, si tienen idea de lo que eso significa, decidieron aplazarlo o no se han dado cuenta, cualquiera de las dos. Pero se está construyendo ciudadanía ahí. Es decir, las referencias del espacio público están en los medios sociales y ninguna otra cosa por una razón. La credibilidad está puesta ahí. No importa qué tan absurda sea la información que me llegue. Y en esto que comentas, que coincido contigo, la parte que creo, esa gran pieza enorme que falta, cuando dices, o sea, ¿quiénes estaríamos o quiénes estarían convocados a esta gran discusión? Que me parece que hay que hacerla.
para no solamente ponerle límites a esto, sino pensemos del lado positivo. ¿Qué es lo que sí tiene que ocurrir, ¿no? Para empezarnos a educar. Y cuando tocabas estos temas pues, de repente estos absurdos que se generan, ¿no? Una de las cosas que veo es que las redes sociales construyen colectividad como nada. Y esa colectividad que ahora es virtual, que ahora sé que pertenezco a algo, aunque ese algo no lo vea y no lo tenga claro, pero pertenezco a ello porque habla y me dice lo que quiero escuchar y todo lo que ya sabemos, genera colectividad como nadie. Y es esa misma sociedad también, ¿no? La que genera, como dices, estos soft puppets, no nada más son por parte del gobierno, son publicistas, campañas, capital privado que los usa. Es decir, entramos ya como un juego en donde, como tú bien dices, todos jugamos y todo se vale. Pero la parte que no está es esa parte que para mí es la más complicada y quisiera ahí tu opinión al respecto de por dónde se pudiera hacer, de qué hacemos, ¿no? Para empezar a construir esa ciudadanía desde las redes quienes están participando ya. No nada más en el tema de ventilar el poder y entonces ponerte esta camiseta de pulcritud, ¿no? De decir yo denuncio. Me parece muy bien adelante, pero además de tú denuncias, me gustaría escuchar un yo educo. Porque si estás educando a través de la denuncia, por en el caso de México o en el caso de Estados Unidos, lo único que estamos haciendo es polarizando emociones. Ujú. ¿Qué se podría hacer ahí, Toño, desde tu experiencia, o para dar unos pasitos, caray? Es que creo, Edgar, y creo que aquí radica la brillantez del comentario que acabas de hacer. Tocaste dos puntos esenciales. Uno, el civismo. Yo también he sido una persona que digo, ¿por qué desapareció la clase de civismo? Era de las pocas cosas que realmente te instruían sobre algo que yo, al menos cuando tomé civismo en la secundaria, dije, híjole, muchas de esas cosas, pues sí las vi, cómo se iban incorporando a mi vida a medida que yo me iba haciendo el adulto que acabé siendo. Y pues lo que aprendí en aquella época sí me sirvió de mucho. Pregúntame algo de cálculo diferencial integral ahorita y te voy a decir, no me sirvió absolutamente de nada, pero de civismo, por supuesto. Lo que pasa es que desaparecieron el civismo para cultivar el cinismo a través del poder, que es mucho más cómodo decir, no, pues es que así opera el poder y hazle como quieras. Eso dijiste una parte, pero lo ligaste a otra cuestión que es esencial para que esto funcione, y es el sentido de pertenencia. ¿Por qué a mí me parecía brillante y a ti también que hubiera una clase de civismo? Porque te hacía sentir que pertenecías a algo. O sea, sí, eventualmente voy a ser un ciudadano de este país, voy a tener un impacto en la vida política, social, en la actividad económica de este país, voy a tener derechos y responsabilidades, y la forma correcta de ejercerlos va a ser así, 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 así. Y la forma de contagiar a los demás, ese sentido de ser mejores ciudadanos, es así, 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 así. Y empezando por conceptos tan, perdón, tan básicos como ponga la basura en su lugar, que dices, bueno, pues es que se convirtió como en un mantra repetido una y otra vez, pero todavía hay personas que dicen, pues es que sí, o sea, te cuesta lo mismo hacer esto, y también, o sea, no basta con decir, el ciudadano va a poner la basura en su lugar. Tengo que exigirle al gobierno que ponga suficientes basureros y que haga un sistema de recolección de basura. Esa es Exacto, la gran cadena de responsabilidades. exacto, exacto. Entonces, pero ya pertenezco a algo. Ujú. Tú al entrar a una red social, realmente no empiezas por un sentido de pertenencia. Todo el mundo empieza por las situaciones. Oigan, soy nuevo aquí que se hace, perdón, yo no le sé, híjole, y al primer síntoma de frustración, ¿qué haces? La abandonas. Ah, es que yo no, el Twitter no lo entiendo. Ah, es que yo ni familia bonita tengo para poner sus fotos en Instagram, ¿no? O sea, dices, pues o sea, como que es una forma muy limitada de entender los medios. Em, Me gusta mucho ese concepto que tienen el Sherpa, ¿no? El que te acompaña en tu ascenso Ajá, hacia un ajá. lugar, ¿no? Sí, eventualmente tú vas a llegar a la cumbre, pero el que te va diciendo, oye, no pises ahí porque está pues, suelta la nieve y te vas a ir al karate en un acantilado, pues esa persona pues ya pasó por ahí varias veces y te va a guiar con la mejor de las intenciones, ¿no? Creo que nos falta un poquito de repente esa cuestión de decir, también como red social, haz un poco más de labor para decir, no solo entres por aquí, ¿cuáles son tus intereses? No, pues los viajes, la política y la comida, ¿no? Ah, pues ahí te van 20,000 cuentas de güeyes populares que hacen esto. Sino decir, así como miden el engagement para ver qué cuentas te dan un buen regreso de inversión cuando quieres promocionar un producto,
Y dicen, mira, este güey, o sea, es un influencer. No es un influencer de 10 millones de usuarios como es Yuya, ¿no? Pero es un influencer que su esfera se reduce a 5,000 personas. Pero esas personas son perfectamente comprometidas con el mensaje que está haciendo. Yo le pongo mucho el ejemplo de un podcast que tenemos de relojería, por ejemplo. Es un podcast de alta relojería. Y cuando ves sus números, dices, híjole, pues es que este podcast, pues es que tiene la 10ª parte de audiencia de un podcast piojito que tengo ahí de tele, ¿no? Y tiene igual la 50ª parte del podcast de fútbol americano. Sí, lo que pasa es que ese pequeño grupo de gente del podcast de relojería me reporta a mí un ingreso brutal por publicidad, porque ese grupito va y se compra un reloj de 80, 90 mil pesos o sea, no colectivamente, sino muchos de los usuarios compran esos relojes periódicamente. O sea, dicen, pues sí, soy una pequeña audiencia, pero tengo un enorme impacto dentro de este mercado. Estos microinfluencers, que es un concepto que se ha empezado a desarrollar cuando las empresas dijeron, híjole, es que a mí no me funciona tener a Wherever Tomorrow diciendo, oye, cómprate un Mercedes, ¿no? Porque su mercado no, o sea, sus cachorros no compran Mercedes, o sea, perdón, ¿no? Claro, claro. Sí, se suben a un autobús Mercedes, ¿no? A lo mejor, pero no va a influir en su decisión de compra. Y dices, como marca estaban tirando el dinero porque decían, pero es que él tiene millones de usuarios. Pues sí, pero de afiliados. Y dices, pues sí, pero no tiene impacto en ellos. Creo que de la misma manera se debería hacer que las redes empiecen a generar unos filtros para decir qué usuarios realmente tienen un impacto real. O sea, y empieza por estas aplicaciones que hay para decir cuántos usuarios reales tienes. A mí me fascinan. Yo periódicamente entro y hago mis purgas estalinistas de followers. Decir, a ver, espérate, yo no puede ser que tenga, o sea, cuando llego a tener más de un 10% de usuarios falsos, ya me preocupo, ¿no? Entonces digo, espérate, ¿quiénes son? Vamos a detectarlos. No, pues esta es una cuenta tal, este es un duplicado, esta cuenta tiene más numeritos que la cuenta bancaria de Elon Musk. Entonces digo, pues no vamos a tirarle por ahí. Este cuate es una cuenta falsa, este no tiene actividad, no retuitea, nada más está, ¿no? Pero te sigue, ¿no? Este es un retuiteador que lo mismo hace una cosa de otro y tiene el perfil de una chica rusa y escribe en un medio inglés y me manda mensajes directos que entra a ver mi webcam de no sé qué. Espérate, pues cuando empiezas a hacer esos filtros como usuario a nivel personal, es algo que las redes sociales no te enseñan. No te enseñan a discernir seguidores reales de bots. O sea, hay mucho camino por hacer que dirías, así como tenías una materia de civismo que nos servía, la red social te va a decir, a ver, ojo, si te sigue una persona así, dice, oye, eres guapísimo, güey, eres el hombre de mis sueños. Oye, gracias, Svetlana, qué bueno que te fijaste en mí. Oye, ¿me puedes llenar para...? Oye, o sea, orienta a tu gente de que hay mucho de eso en las redes, porque lo hay. Orienta al viejito que también le piden dinero porque dice, oh, señor, pues vamos a empezar a cobrar el WhatsApp, ¿eh? Entonces, por favor, mándeme dinero a esta cuenta porque si no, se va a quedar sin WhatsApp y ya no va a tener contacto con sus seres queridos, ¿no? Ay, sí, señor, ahí le mando dinero a su cuenta en Santa Marta, Acatitla, ¿no? Entonces, eh, si empezamos a hacer un esfuerzo real con sugerencias de los usuarios, creo que va, pero va por el sentido de pertenencia. Y si te fijas, todas estas cuestiones entra un núcleo donde te sientes a gusto, porque yo pues me metí a Twitter para ver noticias sobre anime y manga y Attack on Titan, va. O sea, ya estoy en un grupo muy, muy cerrado, muy de otakus, con un interés específico. Pero si esa gente aparte me orienta sobre, oye, ¿sabes qué? Allá afuera hay un diálogo más grande que esto, si estás interesado, y las personas que te van a guiar por este rollo, tus sherpas en este rollo, son fulano, sutano, mengano y perengano, basado en tus propios comentarios, honestamente, sí se puede lograr. O sea, es muy fácil hoy en día con las herramientas que tienen a su mano las grandes corporaciones de las redes para tener ese sistema de curaduría de cuentas, de depuración de usuarios y decir, estos son los buenos. No nada más porque tengan mucha gente, no nada más porque tengan la palomita de verificado, no nada más porque tengan un noticiario o tengan otra cuenta en Instagram o salgan en la tele. No, tienes que tener personas que realmente, los líderes de opiniones reales de las cuentas están ahí. A mí me frustra mucho, por ejemplo, decir, tú entras al top 10 de podcast de Spotify, de Apple y esto, ¿y quién está en primer lugar? Pues la corneta, ¿no? De Videgaray y el Estaca. Son graciosísimos, me caen muy bien. Pero ellos hacen un programa de radio, ese mismo programa lo suben
y ya es un podcast para ellos. Eso no es un podcast, es un programa de radio que convertiste en un producto auditivo. Pero cuando veo que se cuelan los podcasts legítimos que se conceptualizaron como podcast y que se hicieron como podcast y están en las listas, dices, ahí está, esos son los productos que tenemos que empezar a impulsar. Sí, los que quieran escuchar la corneta, pues prenden el radio y escuchan la corneta, y si no lo escuchaste en su hora, está bien que lo escuches como podcast. Pero esa amplificación que les dio el medio masivo, de alguna manera, que tienen tele, tienen radio, tienen todo, pues tenemos que buscar en estas redes cómo se puede impulsar a los buenos mensajes, los que están sembrando, los que están diseminando polen. Yo tengo desde hace rato estoy escribiendo un libro que habla de la polinización de contenidos. No la viralización. Para mí la viralización es un ejemplo que se ha puesto erróneamente para decir, no, es que necesitamos que este contenido se haga viral. No es cierto. Un virus, tu organismo lo ataca por compulsión. O sea, automáticamente es algo malo para ti. Es algo aparte que suele ser efímero, ojalá, digo, pues hay unos son más recalcitrantes, pero es algo que siempre estás pensando en combatir, estás pensando en vacunarlo. Un meme es un fenómeno viral. Claro, no sé, o sea, te llegan 20,000 al día y te quedas con uno que otro y en un par de meses ya se te olvidó hasta que lo tenías. Te lo vuelven a mandar y a lo mejor te vuelves a reír o piensas, esto ya me lo habían mandado. Eso es viral. Un contenido polinizante te anima a decir, vamos a hacer de esto crecer una cosa más grande. Así es como se reproduce la naturaleza, ¿no? Con polen, ¿no? Oye, pues esta florecita llegó y le agarró una abeja. Oye, pues, y siempre pongo el ejemplo, ¿no? De la polinización de contenidos, ¿no? Ese argumento de Albert Einstein dijo que cuando se extingan las abejas, la humanidad en 10 años estará extinta también, ¿no? Dice, oye, muy bien. Digo, nomás que uno, pues eso no es cierto. O sea, si se extingue la abeja que disemina el polen, hay otras 78 especies que diseminan polen, entre las cuales hay murciélagos, hay ratones, hay moscas. También hacen labor de polinización. El viento hace labor de polinización también. Digo, tú ahorita estás teniendo un problema de alergias, ¿no? O sea, digo, y creo que no es porque tienes muchas abejas en casa, ¿no? No, creo que se nota. Sí, exacto. Que Pero fíjate que espérate, vamos un poco más lejos. La humanidad no desaparecería en 10 años por desaparecer las abejas. Y vamos un poco más lejos. Einstein nunca dijo eso. exacto. Y yo cuando doy esto en conferencias, incluso les pongo una foto que no es de Einstein, ¿no? Entonces, digo, miren esta foto, y aparte no es Einstein, es el actor Walter Matthau interpretando a Einstein en la película IQ. O sea, como les digo, ven qué fácil es creerse algo porque viste la foto apoyada por un meme y una cuestión así. Eso es viralización. Cuando tienes el conocimiento real, tienes polinización, porque es, caray, espérate, hoy aprendí que las abejas si se extinguen, digo, no con esto quiere decir, y ahora hay que extinguir a las abejas, está bien, no, o sea, pero entiende que los actos y consecuencias parten de una base de conocimiento que tiene que ser real. Y si ese conocimiento real lo empiezas a inculcar a través de usuarios responsables, uno, gente receptiva a esos usuarios, dos, y gente que quiera aspirar a ser mejores. Yo no sé, honestamente, muchas personas que llegan a las redes sociales porque dicen, quiero ser peor humano del que soy. O sea, hay gente que viene a desahogarse, sí. Hay gente que viene a ventilar frustraciones, sí. Pero no porque quieran ser, o a lo mejor también es un llamado de atención de, oigan, yo estoy muy enfermito, o sea, tengo este problema y lo estoy exponiendo aquí. Es mi loquito de la cuadra que está pegando de gritos. Y yo en lugar de esperarme a ver qué pasa, si un día me mete una cuchillada o no, pues digo, oye, loquito de la cuadra, a ver, acompáñame, viejo, vamos aquí a un centro de salud a la vuelta y pues te van a ver qué tienes, ¿no? Y a lo mejor te recetan una pastillita, o a lo mejor hablas con una persona que sea receptiva. O sea, esa es la parte de responsabilidad que me toca a mí como usuario de una casa en mi colonia, ¿no? Entonces, y todo parte, volvemos a lo mismo, de ese civismo, ese sentido común. No se nos inculca el sentido común ya de ninguna manera, ni en escuelas, ni en empresas, ni en redes sociales. Y cuando dices, me llegó esta información, nunca aplicas primero el sentido común para ver si es cierta o no. Dices, No, ay, me llegó esta información, se la voy a mandar a todos mis contactos. Y luego, o sea, ¿dónde quedó la situación de decir, oye, ¿habrá sido real o no? O sea, pues no importa, ya lo mandé. ¿Y cuál es el argumento de eso? Pues les mando esto, digo, no sé si sea cierto, pero por si acaso. Pues no, viejo, tómate la molestia de, o sea, créeme, hace unos años hay una pequeña aplicación que se llama Google, que te permite poner un nombre y te van a salir un montón de respuestas y de ahí tú puedes hacer una
una curaduría de decir, espérate, esta respuesta pues parece que viene de una fuente fidedigna, y esta viene del blog de fulanito de tal, pues digo, vamos a ver de dónde sacó fulanito de tal su información. O sea, ese proceso de sentido común, pues es como, oye, si te digo, si yo le pregunto a Armando, oye, Armando, ¿dónde hay buenos tacos en León? Oye, me dijeron que los del Pata están buenísimos, ¿no? Y oye, pues gracias por el tip. Y sí fui, están buenísimos, Armando, todavía existen. ¿Ah, sí? Sí. Pero digo, pues, a ver, yo Armando lo conozco desde hace muchos años, sé que es bueno para el taco, o sea, sé que conoce León, Guanajuato, porque alguna vez que fuimos a una carrera por ahí, y pues creo que pues, es una fuente confiable. Ya, si estaban mal los tacos, digo, oye, Armando, no tienes madre, o sea, mandaste unos tacos que ladraban hace unos minutos. Dice, oye, pues perdón, o sea, yo fui hace tantos años. Bueno, es que a lo mejor hubiéramos empezado por ahí. Mira, yo fui hace tantos años y estaban unos tacos que todavía no sé si existan. En aquella época eran muy buenos, pero pues si yo hubiera cotejado mis fuentes, hubiera dicho, a ver, ¿qué dice Armando? ¿Qué dice Yelp? ¿Qué dice este otro sitio, clínico culinario, este blog? Y hay mucha gente fuera de los tacos, o sea, ese es el gran parámetro, ¿no? O sea, son populares, sí tienen jale, y ya de eso te formas un criterio, es aplicar el sentido común. Bueno, o sea, creo que tu comentario creo que lo dijo todo. Cuando dijiste pertenencia y civismo, ahí ya tienes el 70% del camino andado. Ahí tocas un tema que yo creo que ese sería para unas horitas más y a lo mejor unos tacos y unas cervezas y tequilas y lo que funcione, que es ese problema de la verdad, ¿no? El manejar dónde está la verdad, cómo se genera, cómo se crea. Yo soy de los que piensan de estas corrientes y estoy de acuerdo con todos los que han escrito al respecto, desde sociólogos, antropólogos, sobre todo filósofos, de que la verdad es una construcción social. Y me parece que nada como ahora lo demuestra con los medios, en donde es un fenómeno que se construye. Y me gusta mucho repetir esta convicción de Hannah Arendt, ¿no? Que decía, la opinión que no se sustenta con hechos es fantasía. Entonces, tú tienes derecho a toda la opinión que quieras, si no, no es fantasía. ¿Y dónde está el hecho? Pues es un tema que hay que trabajar y como dices, no nos hacemos responsables de esa parte, ¿no? Y yo creo que entonces, al escucharte, quizás el camino que hay que empezar a hacer es que yo creo que uno de los valores que más le veo al podcast, y por ahí empezamos nosotros, es que lo que procura hacer es tener conversaciones con otros. Y es un principio filosófico decir, a ver, dejémonos de hablar al ombligo y hablemos con el otro para tratar de construir otras cosas, ¿no? Pero sí creo que contener esta parte comercial, como bien dices, este dominio del like, el reinado de yo me meto a un medio social no para escuchar, sino para ser visto, ¿no? Para que alguien escuche mis estupideces y entonces me ponga likes y a ver quién me retuitea y entonces hay una ansiedad que se genera que siempre, yo particularmente te lo digo, no soy tuitero justamente por eso, no tengo el nervio, ¿no? Para aguantar y decir, no, a ver, espérate, no, me parece muy agresivo, pero en esto que tú estás mencionando, ¿tú crees que haya una madurez ahorita en tuiteros, digamos, estos generadores de contenido, que dado lo que ha estado pasando, lo que se vivió en Estados Unidos, lo que está pasando en México y en otros lados, como para empujar un cambio por ahí, que se inicie por ahí, o todavía estamos en conversaciones de sobremesa que están esperando a que algo más grave ocurra para entonces salir, o peor aún, ¿no? Eres de los que dicen, no, a menos que algo ocurra en Myanmar, y entonces veamos y si eso ocurre acá, entonces sí nos vamos a la. Mientras tanto, mantenernos en este nivel de flotación es bastante cómodo. ¿Dónde lo verías? Sí estamos muy en ese punto de la ranita dentro de la olla de agua a la que le van subiendo la temperatura y va aguantando, y cuando se da cuenta ya está muerta, ¿no? Sí estamos un poquito en ese punto porque mucha gente llega a las redes no en busca de información siquiera, sino de comodidad, ¿no? Me pongo mis viejas pantuflas que siempre me quedan bien, porque siempre que entro a Twitter voy a tener el like fácil, o voy a tener la risa pronta, o voy a tener al pequeño grupo de personas que dicen, eres genial, eres brillante, y te va a crear una ilusión de algo que no tienes, ¿no? Y volvemos al tema del narcisismo de las redes sociales, ese es el motor que lo mueve, ¿no? Oye, tengo tantos likes, tengo tantos followers, como dicen mucho, yo tengo amigos que todavía me dicen, es que tú, ¿por qué sigues a tanta gente? Y yo, pues porque
pues así me doy cuenta qué está pasando allá afuera. Claro, claro. Dije, no, es que ellos quieren que lo sigan 50,000 personas y ellos seguir a su pequeño grupo de 200 personas. Así, claro. Digo, oye, pues qué padre estarte mirándote el ombligo todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Está increíble para mí, pero yo cuando veo una red social quiero saber qué opina fulanito que es cargador en la Merced, y con todo respeto, pues, se gana así la vida y muy bien, y tiene una opinión que a mí me es ajena porque ni siquiera estoy viviendo en su mundo, porque me va a abrir los ojos y decir, ay, güey, fulanito, yo no sabía que esto estaba pasando, está cabrón. Claro, O ahí hay sea, otra realidad. sí entiendo que tengas un argumento. Y también quiero saber qué dice Elon Musk, ¿no? Entonces dices, va, ok, está padre, pero señor, usted vive en una burbuja de privilegio. Y pues también quiero reírme cuando Ricardo Anaya agarra mal un taco, ¿no? O sea, pues, está bien, soy humano, ¿no? Soy humano, cosa que él no es. Entonces, Cosa que él no. sí, él Te la voy a robar, por favor. yo, No, yo lo no. comparo que es como cuando Vision se traga el chicle en la serie. No les voy a arruinar nada de WandaVision, pero cuando Anaya se come un taco, esas voy a tuitar eso al rato. Sí, digo, ya que vi que ustedes en mi mercado, en mi test market ya respondieron bien, lo voy a hacer. Sí veo que hay una tendencia, obviamente, a utilizar nuestras redes sociales como un escaparate propio, pero creo que ahí tenemos que empezar. Yo cuando entro en un círculo social, no llego dominando la conversación. O sea, si llego a una sala donde no conozco a nadie, yo me siento, me presento porque soy súper elegante, y les digo, oigan, bueno, pues gracias por invitarme, ¿verdad acá? ¿Y tú a qué te dedicas? Empiezo a preguntar a lo mucho. Claro. Y empiezo a recibir respuestas, pero me estoy callando y estoy escuchando, ¿no? Me interesa saber de dónde vienes, de dónde vienen tus opiniones, y poco a poco tú vas mostrando tus cartas y ya yo iré mostrando las mías. En muchos lugares queremos llegar y ser el niño del bautizo de entrada, ¿no? Háganme caso, ¿no? Aquí estoy, esta es mi opinión y cuenta mucho, porque mi opinión cuenta tanto como la de el presidente de Estados Unidos. Y, espérate, viejo, o sea, al entrar en esa actitud me estás diciendo ya mucho de ti mismo, ¿no? Es una persona que a lo mejor nunca ha sido tomada en cuenta y cree que aquí estamos obligados a tomarla en cuenta. Sí creo que hay una cuestión donde ya estamos en ese punto de que hay núcleos, no te digo como red social en general, pero hay núcleos de madurez dentro de usuarios que pueden impulsar cambios reales. Estoy convencido de ello. Qué bueno En saberlo. el momento de que un presidente de un país empieza a aludir a usuarios específicos en redes sociales, a grupos de interés que se gestaron en redes sociales, sabes que el impacto está ahí. El que se dirige a ellos incluso con la intención de minimizarlos, lo que está haciendo es maximizarlos. Está diciendo, ellos importan. Porque, honestamente, si no importaran, ni los mencionaría. Pero, pues, tan importan que están en su esfera de influencia y en sus preocupaciones, que no deberían ser prioritarias, por supuesto, en ningún momento, pero están ahí. Si ya sabemos que los presidentes de este mundo, los Dutertes, los Bolsonaros, los Boris Johnsons, los Trumps, los López, los Maduros, están preocupados por estas cuestiones, pues quiere decir que tenemos impacto. Y si tenemos el impacto, ¿por qué no estamos utilizando el impacto más que para hacer memes y cosas así? Dices, a ver, tengo también, me dio gusto que el otro día me invitó una usuaria que dice, oye, mira, estamos promoviendo una cuestión de observadores electorales, ¿no? O sea, que es una figura que se creó por ahí bueno, empezó por ahí de la elección, no la de Salinas de Gortari, sino la siguiente, la de Zedillo. Ahí empezaron las figuras de estos observadores electorales. Ajá. Y en aquel momento fue un impacto tremendo. Después bajó un poquito para la siguiente elección, con la de Calderón volvió a subir. Es simplemente gente que tiene la responsabilidad o sea, puede pertenecer a un partido o no, eso no es ningún problema, pero va a ejercer una situación de vigilancia, nada más. Va a observar y a reportar. Y sí hay una correlación entre estas personas y digamos, la legitimización de un proceso electoral. Me llamó la atención que al grupo habían invitado un montón de personas que decías, bueno, pues hay gente que no conozco muy bien, a este sí lo ubico. Este es un tipo que pues para mí es un payaso que se dedica a hacer chistosadas en redes y nada más. Y cuando lo escuché hablar de sí mismo,
era un tipo que lo que quería era quitarse precisamente ese estigma dice, a mí me conocen por ser el tipo que hace memes y cosas y este rollo, dice, pero honestamente lo hago porque estoy muy preocupado por este país y no sé qué más hacer. O sea, tengo este enorme poder en mis manos, que es el número de followers y la trascendencia, pero mis mensajes siento que no están teniendo el impacto. ¿Cómo le hago? Cuando esa gente se baja de ese enorme tabique de superioridad, es decir, yo sé más que todos porque soy más popular, y admite que sí quiere sí quiere ser un mejor tuitero, es lo que te decía hace rato. Yo veo mis primeros tweets y no me avergüenzo, y escucho mis primeros podcasts y decía yo, qué bruto, qué cosas dije, yo me voy a cancelar yo solo, ¿no? Pero dices, espérate, sí maduré también. Sí, Yo estoy en contra de la cultura de cancelación de hace 20 años fulano de tal hizo este chiste, hay que cancelarlo. claro, no, 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 hace 20 años éramos otra sociedad. era otro contexto. Hace un año éramos otra sociedad. Sí, claro, 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 Analicemos nuestro contexto actual, ¿no? Entonces, si no tienes esa madurez de decir, los tiempos van forjando a los hombres y mujeres que conformamos la sociedad de una manera distinta y tenemos que adaptarnos al tiempo actual para preparar ese tiempo futuro, pues realmente no sé qué estamos haciendo aquí. Estamos mirando al futuro con la nuca y decir, pues está muy padre el futuro, ¿no? Pero yo quiero ver lo que hiciste antes para cancelarte porque tú eras una mala persona. Sí, pero soy mejor. Creo que la intención de todo el mundo es ser mejor. claro. Entonces, Claro. sí veo, tengo esa pequeña esperanza de sí podemos ejercer un cambio, sí estamos en un punto no de madurez plena, pero suficientemente maduros para. O sea, ya tenemos el permiso de conducir, ahora vamos por la licencia, ¿no? Y después de la licencia vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a ser mi instructor de manejo también, güey, porque pues, yo soy un buen conductor y tengo una magnífica prima de seguro de años a terceros, entonces ya estoy en posición de enseñarte a ti cómo va la cosa, ¿no? Pero siempre con esa voluntad y esa humildad y siempre hay que estar aprendiendo cosas nuevas y siempre hay que estar siguiendo a las cuentas chiquitas, siempre hay que estar con los pocos followers como con los muchos followers y decir, ¿qué tienen que decir todos? Claro. Muy buena recomendación, Armando. Tenemos salvación. Tienen salvación las redes. Mira, yo pensé que yo era un pesimista, pero acabo de descubrir que sí, gracias a ustedes, muchachos. Me cambiaron la opinión. Sí, Bueno, pero gracias por lo de fíjate muchachos. que también dices dos cosas que a mí me gustaron mucho. La primera es que, pues, es un reflejo de la sociedad, al final de cuentas, ¿no? La red per se no es malvada. Es un reflejo de quienes somos y quienes deberíamos de dejar de ser, ¿no? Como dices, tenemos que ir hacia arriba, tenemos que pues, ser mejor que el de hace un año y mucho más que el de hace 20, ¿no? Y la otra, pues necesitamos también educación, ¿no? De educación y autorregulación por parte de las redes, en el sentido de, pues, ver la forma en que nosotros como usuarios, pues, dejemos de ser el animal que nomás entra a gritar, a romperlo todo, el chivo en cristalería, decía mi papá, y transformarte pues, en algo más propositivo, más creativo, y ponerle el alto a los que, pues, de plano no lo hacen. ¿Por qué? Porque para empezar les pagan por no hacerlo, ¿no? O simplemente, pues, no le entran al tema. Totalmente de acuerdo. Magnífico. Pues, Toño, de veras es una delicia platicar contigo. Me gustaría, pues, comprometerte para repetir este tema, tal vez no tema, pero sí plática, pues dentro de unas semanas, no sé tú cómo Cuando andas. quieran ustedes y saben toda su disposición, igualmente no les doy fecha porque eso es lo que me hace quedar mal, pero tengo toda la firme intención de revivir el finísimo podcast, que era básicamente charla y decir, vamos a poner estas opiniones, este concepto del podcast como bien decías, como una conversación, como un blogging, entonces, pues sí, estarán cordialmente invitados. Por supuesto, será un honor también contar con ustedes aquí en la presencia de la finísima cabina, aunque sea de manera remota. Y si llegan a estar por acá, les aviso que la cabina es suficientemente grande para observar distancia social, ¿eh? Y Ok. tenemos desinfectantes por todas partes, gel, entonces, Un despiojador. un despiojador, por ahí, todo funciona. Entonces, no, pues un honor estar con ustedes aquí, platicando y sobre todo poder confrontar estos puntos de vista y ver si podemos ayudar en un poquito a mejorar el nivel de discurso nada más. Yo creo que yo me quedo con esas conversaciones con las que te quedas con algo la verdad, Toño, son muy difíciles de encontrar. Y más cuando uno ya trae canas, ¿no? De repente dices, no, Hombre, a ver, espérame. Y esto que dices de escuchar a los pequeños,
¿no? A los que tienen pocos followers, me parece lo más sustantivo. O sea, yo lo subrayaría y lo voy a circular y lo voy a tomar, lo voy a citar porque me parece fundamental. Tienes toda la razón. Nos estamos polarizando y entonces nos encanta, ¿no? Seguir a los tiburones cuando la verdad es que la jungla tiene muchos animales y se construye de muchas cosas. Está padrísimo ese concepto. Muchas gracias, Toño. De veras, de veras, de veras, por regalarnos tu conocimiento, caray, y por toda la experiencia que tienes aquí. Son las canas, esa es la clave. Oye, tus redes sociales, sé que muchísima gente te sigue, tienes un chorro de seguidores en Twitter, ¿verdad? Pero Sí, tus redes sociales para los que todavía no lo hacen. A ver. mira, estoy @finísima persona, estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Instagram casi no lo uso, pero sí, también estoy por ahí. Y por supuesto en finísimos.com, ahí tenemos alojados los podcasts de los de casa, digamos. Y y bueno, pues en Facebook también de repente llego a estar por ahí eventualmente, pero pues aquí me encuentran. Buscan Antonio Sempere y generalmente les voy a salir yo y un crítico de cine español que anda por allá, pero pues ya el de México soy yo, el de España es de otro. Finísimos Filmes se llama el podcast, ¿no? Bueno, Finísimos Filmes ya no, bueno, que ¿Ya tenemos no? la intención de revivirlo, pero ahorita los que Ok. tenemos en activo son gastronómicas, Muy bueno. el programa del Planeta de los Simios que estábamos haciendo en el IMER, mi socio Mario y yo, pero ahorita se lo está llevando él nada más por cuestiones de tiempo. Todos los podcasts de HBO en español que se hacen en México los hacemos también en parte de Finísimos, y esos son podcasts que siguen las series de HBO, por supuesto. Pero sí, vienen otros productos interesantes y en Finísimo estamos como que agrupando a gente que tiene algo que decir y necesita un foro para decirlo, ¿no? Entonces, pues la invitación también está abierta. Si un día quieren tener su Muchas gracias. podcast en Padrísimo, padrísimo. finísimos.com, serán más que bienvenidos, muchachos. Buenísimo. Te vamos a tomar la palabra. Bueno, Muchas gracias. Y bueno, nosotros somos Conexionistas. Recuerden, en Twitter somos @ConexionistasMX. También nos encuentran en Facebook como ConexionistasMX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México. Y también pueden encontrar los podcasts en Spotify y en iVoox. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. A él lo encuentran en su canal de YouTube como Alejandro Saborit. Y el diseño es de Sofía Reynoso. Sofía de Reynoso, diseño gráfico en Facebook. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.